Bueno, Hola, hola Lisa, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, de volver a vernos. Sí, y a mí Ah, me da también mucho gusto de verte conmigo después de una serie de episodios solitarios que hice sin ti. Sí, ya Sí, estamos de vuelta aquí en nuestro canal, pero creo que literatura. literatura, bienvenidos. Y Bienvenido. ¿De qué vamos seguimos, a hablar hoy? seguimos con nuestro tema y quisiera que hagamos el último capítulo, el último episodio en nuestra serie dedicada al tema del alcohol en la literatura. Otro episodio sobre el alcohol en la obra de un escritor estadounidense y el más moderno, ¿sí? En nuestra lista, Charles Bukowski, esta vez. ¿Qué te Sí, parece? sí, muy bien, un muy famoso borracho. Sí, sí, y Sí, la sí. verdad es que para mucha gente es solo un alcohólico, un mujeriego, un apostador, y ni siquiera pues, se considera como un escritor. Le niegan su mérito literario, ¿sí? Pues mucha gente. Y pues en este episodio quisiera pues refutar esta idea, esta opinión generalizada sobre él, a ver si logramos hacerlo. O convencer, Sí. convencer a nuestro auditorio. Pues es un hecho que es un alcohólico y por eso quiero, y también así es nuestro tema, quisiera empezar por eso con algunas citas de él acerca del tema del alcohol y el alcohol en su vida. Pues una de estas citas nos dice, si te ha pasado algo bueno, bebes el alcohol para festejarlo. Si te ha pasado algo malo, también bebes, pero para olvidarlo. Si no te ha pasado nada, bebes para que te suceda algo. ¿Sí? Siempre. Tiene sentido para mucha gente, ¿no? Sí, sí. Pues otra, el alcohol es una de las mejores creaciones de la humanidad o invenciones de la humanidad. Todos necesitan el alcohol. Solo hay personas que no lo saben. Cuando estás borracho, el mundo está cerca, pero ya no te agarra por el cuello. ¿Sí? Aquí, de una manera metafórica, quiere, pues, una manera figurativa, quieren decirnos que el mundo, en el sentido del gobierno, de la sociedad, que pues han inventado muchas reglas, muchas normas, pues que rigen nuestra vida. Pues estas normas, cuando estás borracho y relajado, y también que estás escribiendo, ¿sí? Pues ya no te molestan, ya no te convierten en su esclavo, te sientes un poco liberado. Entonces, así es su pensamiento en general. Nos plantea una cuestión muy importante. ¿Para qué nacemos? Tú, yo, todos. ¿Sí? No, nos dice que la vida no nos fue dada para que alcancemos las metas que nos impone la sociedad, que siempre quiere que logremos más y más, y que condena la vida de diversión, ¿sí? Como la vida de Bukowski, con las mujeres, mucho alcohol, ¿sí? Y él nos dice que el Siempre. hombre tiene todo el derecho a vivir como quiera. Y pues su manera de vivir, su alcoholismo, esta vida de diversión es su libertad, es su manera de protestar, de rebelarse pues, contra estas normas establecidas. Y así es su
también su obra, ¿sí? El rasgo de su escritura, ¿sí? Rebelarse y pues buscar liberación. Ajá. Sí, sí. Y es un poco como Doblato, ¿no? Esto como que los que no saben vivir y así se mantienen libres. Sí, sí, también podemos recordar ahora a Benedict Yerofeev con su contraliteratura, Ujú, porque me parece que Charles Bukowski, pues también como un escritor de, como dicen, del realismo sucio, de antipoesía, antiliteratura, todo anti, también pertenece a, pues, a este grupo, ¿sí? A este partido. Por eso sí, tienen mucho en común. Pues entonces, ¿qué obra tengo hoy? ¿Qué obra es escogido? Cartero. Es ujú. su primera novela, sumamente autobiográfica. ¿Sí? El protagonista es Henry Chinaski, es el alter ego de Bukowski, es para muchos un antihéroe alcohólico. Para mí ha sido solo un héroe. Voy a explicar un poco más tarde por qué. Sí, sí. Entonces, Cartero, pues esta novela nos cuenta las peripecias del empleo de Bukowski o de Chinaski, como quieres, en el correo, con los detalles muy minuciosos sobre el proceso laboral, los problemas con el clima, el horario, los problemas burocráticos. Y pues aquí vemos que este empleo tiene un carácter muy poco humano, ¿sí? Y Charles Bukowski hace hincapié en el lugar de un trabajador pobre que está en los peldaños más bajos de la sociedad. Entonces, el lugar de este trabajador en el sistema de este empleo, pues también si generalizamos en el sistema global del capitalismo, pues estadounidense, mundial, como quieres. Nos muestra que este trabajador es solo una hormiga en un gran hormiguero, o yo diría una herramienta para hacer algunas cosas, o un tornillo en un mecanismo, y solo sirve para, pues, para que este mecanismo siga en marcha, siga produciendo. Pero la vida, la salud, el bienestar de este trabajador, pues no vale nada. Y cómo nos pues relata estas historias que tiene aquí Charles Bukowski, y son las historias sobre las tragedias de estos trabajadores, de esta gente de la marginalidad a la cual pues pertenecía él también. Por eso sí conocía este mundo de la marginalidad muy bien. Y nos lo cuenta de manera muy lacónica, con pues una parquedad extrema. ¿Sí? Podemos decir que retoma algunos rasgos de Ernest Hemingway sobre sí, también tenemos un video sobre este escritor. También otros escritores estadounidenses como Raymond Carver, también con el estilo muy parecido. Pero aquí esta parquedad es de verdad extrema, porque él no usa ni siquiera pues, adjetivos o adverbios, pues todas las técnicas literarias, estos adornos literarios están reducidos al mínimo, Ujú, porque los acontecimientos mismos de estas historias nos invitan a verlo todo, nos invitan a conocerlo todo y pues poder verlo todo con mucha claridad.
Bukowski no necesita ningunos adornos y logra sus metas con este lenguaje simple, con las palabras soeces, Muy crudo, ¿no? muy crudo, sí. Ujú. Todo muy conciso, muy crudo. En 3 pues, oraciones nos contará una historia, por ejemplo, de un trabajador que pasó muchísimos años trabajando en este correo y ya cuando tiene una edad muy avanzada y no es capaz de seguir, pues físicamente seguir con su trabajo y nadie le hace caso. ¿Sí? Solo pues Henry Chinaski o Bukowski, ¿sí? Compadece este hombre, pero pues para los jefes de esta empresa, y los jefes aquí no son pues los trabajadores que saben más, que tienen pues mejores habilidades en esta área. No, para nada. Son solo las personas más crueles, injustas e indiferentes. Para los jefes, el trabajador como él, pues no vale nada. No vale nada. Les da igual con cómo está, cómo se siente. Y otro trabajador, también una historia muy breve, pero desgarradora sobre un trabajador que tenía una costumbre pues de regalarles a los niños las golosinas cuando estaba en camino a las casas con sus cartas. Y entonces una de las madres lo vio en una conversación con una muchacha y pues pensó algo malo y pues solo por este rumor lo echaron del trabajo, ¿sí? Después de tantos años. Y otra vez en estas historias vemos cómo se comporta Henry Chinaski y vemos que a pesar de sus relaciones con las mujeres, esta vida de diversión y el alcohol, es una persona capaz de empatía, sí, de mucho humanismo, ¿sí? Muy profundo, Sí, ¿sí? muy sensible también, ¿no? Muy sensible, ¿sí? Así es, con una honestidad brutal, ¿sí? Pero es honesto, es sincero, ¿sí? Y sensible, no es indiferente hacia los demás y sus problemas, no es. Entonces, a grandes rasgos, es una novela sobre la confrontación entre el hombre y el sistema, donde el hombre es Henry Chinaski y el sistema es el correo y también el mundo, todo el mundo. Y en este mundo, como en este correo, rigen las reglas, las normas y el código. Es muy interesante que aquí las primeras como 3 páginas de la novela están dedicadas al código, las reglas del conducta para los trabajadores, para que después podamos ver que poco tienen estas palabras del código con su realidad, con la actitud hacia estos pues trabajadores. Sí, es un mundo de hipocresía, de indiferencia, es una trampa, es una prisión para Bukowski. Pues, y él trató de pues huir, sí, de esta trampa muchas veces y sin pues mucho resultado, porque nos dice, si pues dejas de trabajar, si eres pobre, dejas de trabajar, sí tienes una libertad, pero es muy transitoria y muy rápidamente tienes que buscar otro empleo o que significa buscar a otro esclavista, ¿sí? Al cual someterte, porque
de él va a depender tu subsistencia. Todo depende del dinero. No puedes sobrevivir sin dinero y sin empleo. Pues, Ujú. entonces es un denunciador, Bukowski, del capitalismo, del sueño americano, que nos dice que sí hay movilidad social. No, nos dice no existe. Para los pobres no hay ninguna movilidad social ni igualdad pues, de los derechos y de las oportunidades proclamada por el sistema capitalista, por American Dream. Ujú. Entonces, es también interesante, ¿sabes? La historia de la publicación de esta novela, porque fue publicada cuando Bukowski tenía 50 años. 50 años. Sí, ya bastante Ah, tarde empezar. exacto. Y pues un día, John Martin, su editor, le dijo, te pagaré $100 al mes si dejas tu trabajo en el postal, en el correo y escribes una novela. Y entonces, para Bukowski, era una decisión, pues, no tan difícil. Él escribió así: debía elegir entre seguir toda la vida trabajando en el correo o morirme de hambre. Y elegí morirme de hambre. Ujú. Muy bien, muy bien. Sin embargo, como ya lo sabemos, no se murió, No, no, no. ¿no? Tuvo muchísimo éxito en vida. Muchísimo Siguió éxito en vida. escribiendo, ¿verdad? Ujú. Sí, fue bastante prolífico, creo, en los años que escribió, los años siguientes. Sí. Entonces tienes también una novela que escogiste tú Ujú. y cuando la publicó y qué novela es. Se llama Hollywood. Es una de sus últimas novelas y Ajá, la publicó en 1989. Creo que ajá, Pulp fue su última novela ujú, y Hollywood la penúltima, creo. ajá, Y bueno, sí, Hollywood nos cuenta la historia de Henry Chinaski, continúa, pero es ahora un personaje completamente diferente que ya ha alcanzado un gran éxito literario, reconocimiento, ya no se preocupa de que lo publiquen, más bien ahora se preocupa de que tiene que escribir para que lo publiquen. Y bueno, aquí Henry Chinaski nos cuenta una parte de su vida en la que escribió una película que en la novela se llama El baile de Jim Beam. Y en la realidad se corresponde a la película Barfly que Bukowski escribió y que ujú. El dirigió, ¿quién guión, fue? sí, Ujú, sí, para esta película. Ujú, sí, 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 escribió Barfly, ujú. Bukowski. Y bueno, ¿qué? Sí, Nos dice en alguna parte de Hollywood que están tratando de vender el guión y esto es lo que nos cuenta. El guión circuló y nadie se lo quedaba. Algunos decían que era interesante, pero la queja principal era que no había una audiencia para este tipo de película. Estaba bien mostrar cómo una persona que alguna vez había sido genial o inusual se destruía bebiendo, pero solo enfocarse en un vagabundo que bebe o en una bola de borrachos vagabundos, eso no tenía sentido. ¿A quién le importaba? ¿A quién le importaba cómo vivían y morían? es su pensamiento. Sí, Entonces, permaneció fiel, sí, sí. a Y su bueno, a filosofía. él, Ujú. a él le importaba, ¿no? Y por eso describió ese mundo y esa vida. Pues era uno de Y ellos. sí, y continúa haciéndolo, incluso ya cuando era mucho más exitoso. Y lo que yo quiero comentar aquí es algo que aparece en Hollywood,
no es un tema predominante, pero creo que es muy interesante, es esta faceta de Bukowski como crítico literario. Y bueno, como ya vimos, nos dice que en la literatura normal y en el cine, normalmente no se presta atención a estas personas. Y eso fue lo que él hizo en su obra y fue lo que promovió. Y, por ejemplo, en una parte, acá en Hollywood, está hablando con un director de cine, Modard, Ujú. y dicen que es un genio, ¿no? Entonces él dice que está harto de los genios, ¿no? Que no quiere hablar con ningún genio, no quiere saber nada de ningún genio. Ujú. Y dice que estas personas son como Shakespeare, Tolstoy, Ibsen, Shaw, Chekhov, Hawthorne, las hermanas Bronte, Dreiser, y dice que son aburridos que te echaban encima como una placa de cemento. Entonces, ya nos está diciendo, está negando buena parte, ¿no? Sí, De los escritores más canónicos. Ujú. claro. Y nos Pues dice que está son en aburridos. contra. Está en contra de todo lo institucionalizado y el canon literario es uno de los pues, aspectos, una de las normas Ajá, impuestas. Ujú. sí, sí. Digo, yo no estoy tan de acuerdo en su rechazo a esto, pero bueno. Y en otra parte del libro entra un bar que está lleno de borrachos, un bar de mala muerte, y entonces todos lo reconocen y lo saludan y quieren escucharlo, quieren hacerle preguntas y están muy contentos porque lo conocen, ¿no? Es el escritor el que habla de su vida y su mundo. Entonces Bukowski dice que se sintió como un Dostoyevsky que abraza y consuela a los desafortunados, los parias y los borrachos. Y bueno, ¿no? O sea, no nos está diciendo como, Dostoyevsky sí es un buen escritor, pero lo está poniendo en una categoría muy distinta, ¿no? Porque Ujú, Dostoyevsky es alguien que abraza y consuela, mm, ujú, algo real, algo fuerte. ujú. Y bueno, en otra parte, una periodista italiana le pregunta qué mensaje tiene, ¿no? Para la gente en Italia. Ajá. Y Bukowski les dice, no griten tanto y lean a Celine, que Celine también se encarga de hablar de esta realidad cruda, de la miseria, del desencanto. Sí, es un escritor muy incómodo para muchos, si Sí, bueno, puedo con razón, ¿no? expresarlo así. Ajá. Y digo, Dostoyevsky no necesita que le recuerden al mundo de que existe, ¿no? La obra de Dostoyevsky la puedes encontrar en traducción en cualquier lugar. Celine, en cambio, sí, sí, Bukowski le está haciendo un gran favor al recordarnos desde 1989 y hasta hoy que vale la pena ir a ver qué dijo, Sí, ¿no? por supuesto, sí. Ujú. Y le podemos, Y sí, agradecerlo. pues sí, sí, sí es la labor crítica de Bukowski. Y entonces es justo eso lo que está haciendo Bukowski, ¿no? Una labor crítica. Nos está diciendo, esto no es bueno, esto sí, esto hay que leerlo, de esto pueden olvidarse. Digo, por muy cuestionable que pueda ser, esa es su postura. Y algo que me gusta mucho de Bukowski es que así como abogaba por los olvidados en su literatura, también se encargó de luchar por escritores más olvidados, ¿no? Ujú, Quizás, digo, Dostoyevsky no, pero ujú. Celine y Fante. Y ahora les voy a hablar de Fante. ¿Quién es? Es un escritor californiano, Ajá. John Fante, que Bukowski conoció cuando era muy joven, leyó cuando era muy joven, y nos cuenta en el prólogo que escribió para esta novela,
Pregúntale al polvo, nos cuenta su encuentro, ¿no? Con este John Fante por primera vez. Y voy a contarles lo que dice. Yo era joven, me moría de hambre, bebía y trataba de convertirme en un escritor. Casi todo lo que leía, lo leía en la biblioteca pública del centro de Los Ángeles, y nada se relacionaba a mí o a las calles y personas a mi alrededor. Había excepciones, pero eran tan pocas que las leías rápidamente y te quedabas viendo filas y filas de libros excesivamente nimios. Después de tantos siglos y con todas sus ventajas, los modernos no eran muy buenos. Tomabas un libro tras otro de los estantes. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Por qué nadie gritaba? Un día tomé un libro, lo abrí y ahí estaba. Me quedé ahí parado, leyendo. Luego, como un hombre que ha encontrado oro en un basurero, me llevé el libro a la mesa. Los renglones rodaban por la página fácilmente, fluían. Cada uno tenía su propia energía y lo seguía otro de igual calidad. La misma sustancia de cada renglón le daba a la página una forma, un sentimiento de algo grabado en ella. Y aquí, al fin, había un hombre que no le temía la emoción. El humor y el dolor se mezclaban con soberbia simplicidad. Qué lindo. Y bueno, nos En está hablando especial de... aquella metáfora de encontrar el oro en el basurero, Sí, sí, ¿no? sí fue algo muy Que especial, alguien que hablaba como él, sobre la gente como él, es lo que algo él, ajá, lo que estaba buscando, sabía ¿no? hacer, parece. Ujú. Y bueno, Bukowski en realidad pasó no solo de comentar en un libro o de escribir un prólogo, se encargó personalmente de que su editorial volviera a publicar los libros de Fante, que estaban al borde del olvido y la desaparición. Mm. Y fue seguramente gracias a esta intervención de Bukowski que Fante pudo escribir su última novela. Y bueno, es una Otra historia vez, gracias, sí. muy Le linda. damos Ujú. gracias a Charles Bukowski por resucitar a algunos escritores olvidados. Sí, sí, por eso también no dejen de Sí. visitar a John Fante. Muy bueno. Y bueno, Qué interesante, sí, porque hablar y escribir, sí, tiene mérito, pero también abogar en, pues, en las acciones, sí, es algo muy extraordinario, diría. y esa creo yo es la labor crítica importante, ¿no? Como, no tanto como decir que algo no es bueno, que no te gusta, Ujú. sino compartir, exaltar, Sí, promover y promover ayudar. lo que sí te gusta, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, no, no me agrada mucho como todo tirarle tierra a nadie, pero Sí, es muy lindo lo que hizo Bukowski por Fante. sí. Y me decías el otro día que esto de encontrar el oro en el basurero es algo que hacía Bukowski en su literatura. Así me pareció cuando estaba leyendo estas historias de las tragedias los trabajadores comunes de la marginalidad. Sí, es que Sí, en sí. medio de la miseria, la rutina, la desesperanza, él encontraba cosas muy lindas en las acciones y en los sentimientos de las personas. Sí, las cosas pequeñas, sí, pues a las cuales otra gente pues no presta mucha atención. Sí, ¿qué nos dice el sistema? Debes trabajar, esforzarte, trabajar y lograr y lograr. Otros, pues, no valen nada. Y él nos dice, pues, deja de trabajar, no trabajes tanto, no te esfuerces tanto, ¿sí? Y quizás nos dice, aprenda a buscar y encontrar este oro en Ujú. otra gente. Sí, sí, sí. Y justo la crudeza de su estilo sirve como un contraste para presentar estos Sí, pequeños momentos brillantes. sí, para pues subrayarlo.
Sí, es lo que me quedó muy claro después de leer esta novela. Sí, sí. Así es, Charles Bukowski. Gracias a ti, Carlos, por la compañía. Lisa, qué gusto. Nos vemos muy pronto en otra emisión con un nuevo tema. Sí, sí, habrá otro tema. Por eso nos veremos en el próximo episodio en Perekriowski Literatury. Así ¿Sí? es. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta Adiós. luego. Bye bye.